Bien, buenas tardes. Vamos a trabajar con RStudio y con un archivo shapefile. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cargar la librería, sobre todo esta inicial que está acá. Muy bien, aquí cambiamos de directorio, ¿sí? Con con este comando setwd. Miramos dónde dónde estamos en el directorio actual. Utilizamos este comando para cargar el archivo shapefile. Entonces la capa se llama, este es el nombre del archivo, metadato.shp shapefile. La capa layer, que colocamos este mismo que está acá, y lo llamamos polyp. Entonces miramos acá que efectivamente nos muestra que es un shapefile y nos dice que tiene 4963 características. Entonces estas son las filas y tiene 10 campos, o sea que estas son las columnas. Muy bien, aquí me muestra el gráfico. Ahora, si quiero ver qué tipo de dato es, entonces strpolyg. Fíjense que aquí me aparece una arroba porque ya esta es una clase, la clase. Entonces, para acceder, si yo quiero saber los nombres de las columnas, entonces names, y aquí me muestra efectivamente que son 10 columnas, las dimensiones 4963, que era lo que se hablaba arriba, los feature, y las 10. Si quiero acceder a uno de las columnas, entonces el nombre polit arroba data y dólar el nombre de la columna, en este caso coordenada. Entonces accedo acá a la coordenada, ¿sí? Si quiero la longitud, entonces len y el valor. Si quiero mirar otro valor de la columna, entonces polit arroba data y el nombre, aquí está. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias.